Decreto número Asamblea Legislativa de la República de El Salvador. Considerando, 1, que la Sala de lo Constitucional de la Corte Suprema de Justicia, en su sentencia 44-2013, 145-2013, pronunciada el 13 de julio de 2016, declaró la inconstitucionalidad de la Ley de Amnistía General para la Consolidación de la Paz de 1993, excluyendo de amnistía los hechos que pudieran ser calificados como crímenes de lesa humanidad y crímenes de guerra, constitutivos de graves violaciones al derecho internacional humanitario, cometidos durante el conflicto armado por cualquiera de los dos bandos en disputa, y exhortó a la Asamblea Legislativa a promulgar un marco normativo de justicia transicional y restaurativa basado en los principios de verdad, justicia, reparación y garantías de no repetición. 2, que dicha sentencia de inconstitucionalidad reconoció que en el contexto de transición de una guerra a la paz se presentan conflictos complejos que hay que resolver conforme al ordenamiento jurídico vigente, y una de las herramientas a las que suele acudirse es la amnistía, que es una herramienta legítima y eficaz para superar secuelas de la guerra, promover el perdón, la reconciliación y la unidad nacional, y es una decisión política compleja en la que deben armonizarse propósitos inicialmente contrapuestos, como son el interés público de estabilidad política del país, siempre que sea compatible con la Constitución y con los estándares del derecho internacional, de los derechos humanos y el derecho internacional humanitario. 3, que a partir de la citada sentencia se estableció la necesidad de emitir las regulaciones complementarias encaminadas a consolidar la transición democrática hacia la paz, que respeten la dignidad humana y garanticen los derechos de las víctimas a la justicia y a la verdad como una garantía para las futuras generaciones de no repetición de tales crímenes, y para ello la sentencia consigna que deben establecerse parámetros para la selección y priorización de los casos que serán objeto de investigación, enjuiciamiento y sanción. Un grado razonable de precisión sobre este asunto es fundamental para balancear y equilibrar las exigencias de justicia, por una parte, y el compromiso por la paz, por otra parte. Así lo exige también el principio de seguridad jurídica, pues una lista de casos exceptuados del beneficio de la amnistía disminuiría la incertidumbre y la consiguiente inestabilidad social y política que podría generarse ante la posibilidad de revisar todos los acontecimientos trágicos sucedidos durante el conflicto armado. Cuatro, que la misma sentencia considera que las conductas que, con carácter generalizado y sistemático, constituyan cualquier forma de incumplimiento de las garantías y prohibiciones contempladas en el artículo 4 del Protocolo 2 adicional a los convenios de Ginebra, vigente durante todo el conflicto armado, deben considerarse crímenes de lesa humanidad o crímenes de guerra constitutivos de graves violaciones al derecho internacional humanitario, aunque su tipicidad penal en el derecho interno tenga o haya tenido distinta denominación al tiempo de su ocurrencia, y que su calificación jurídica penal debe ajustarse a la ley del tiempo de su comisión, aunque por sus características y contexto también pertenecen a la categoría internacional de crímenes de guerra, crímenes de lesa humanidad o crímenes internacionales de carácter imprescriptible. 5. Que los crímenes de lesa humanidad y crímenes de guerra constitutivos de graves violaciones al derecho internacional humanitario son de carácter imprescriptible según el derecho internacional, por lo que internamente no pueden dictarse medidas que impidan su investigación, el esclarecimiento de la verdad, la aplicación de una justicia independiente y que nieguen la justicia y la reparación integral a las víctimas, así como tampoco pueden ser objeto de amnistía o indulto. 6. Que en materia de penalidad, la sentencia igualmente reconoce que, siempre
del respeto a la Constitución y a los compromisos y obligaciones nacionales e internacionales adquiridos por el Estado salvadoreño, el legislador puede conservar un margen de apreciación adecuado para definir la forma de ejecución de las sanciones aplicadas, según el grado de responsabilidad de los autores e incluso tomando en cuenta parámetros de la justicia transicional con alcance a los aplicadores de la ley. Séptimo, que en la misma línea la Sala de lo Constitucional reconoció en su resolución del 13 de julio del 2018 de la segunda audiencia pública de seguimiento y cumplimiento de la sentencia que en la mayor parte de experiencias transicionales en derecho comparado se han hecho modulaciones en el ámbito de las penas aplicables, así como la flexibilización en el régimen de cumplimiento de la pena, que podrían tenerse en cuenta para una futura ley de justicia transicional. Todo ello sin menoscabo de los compromisos internacionales que obligan al Estado salvadoreño a castigar tales crímenes, posibilitando, por tanto, arbitrar una dosimetría de pena que permita disminuirla o sustituirla en función de factores como el arrepentimiento, las disculpas públicas, la reparación material o simbólica, entre otros. Octavo, que la sentencia de inconstitucionalidad de la Ley de Amnistía General de la Consolidación de la Paz de 1993, dictada por la Sala de lo Constitucional de la Corte Suprema de Justicia, emitida el 13 de julio de 2016, se expresa en forma particular la reparación como un derecho de las víctimas y componente esencial de la justicia transicional. También debe cumplir una función preventiva y de combate a la impunidad, lo que va más allá del resarcimiento de las consecuencias que tuvo el hecho ilícito generado por los agresores y la imposición de penas y sanciones. De tal manera que debe garantizarse una reparación integral a las víctimas de crímenes de guerra y a los crímenes de lesa humanidad cometidos por ambas partes, reparación que conlleva y el restablecimiento o restitución de los derechos conculcados. 2. El resarcimiento. 3. La compensación de los daños ocasionados. 4. La indemnización de daños y perjuicios. 5. La rehabilitación y redactación de la víctima. 6. Satisfacción y reivindicación de las víctimas. 7. La garantía de no repetición. Y 8. El conocimiento público de la verdad en otras formas de reparación. 9. Que la Asamblea Legislativa, en cumplimiento del fallo de la Sala de lo Constitucional antes mencionado, abrió procesos de consulta con distintas asociaciones de derechos humanos, instituciones académicas y religiosas, juristas constitucionalistas, ex magistrados de la Corte Suprema de Justicia, firmantes de los acuerdos de paz y otras entidades interesadas, y especialmente jornadas extraordinarias con víctimas directas del conflicto armado en distintas regiones del territorio nacional y dentro del recinto legislativo. 10. Que tomando en cuenta todo lo anterior y en cumplimiento del mandato de la Sala de lo Constitucional de la Corte Suprema de Justicia, esta ley especial tiene como propósito la búsqueda de la verdad y la justicia para crímenes de lesa humanidad y crímenes de guerra ocurridos en o con motivo del conflicto interno del país, contribuir a la garantía de no repetición, así como la reparación a las víctimas y bajo el respeto estricto del debido proceso y al principio de legalidad penal, que encuentra su fundamento en el artículo 15 de la Constitución y que debe interpretarse junto a los principios de proporcionalidad, culpabilidad, resocialización, presunción de inocencia y lesividad, entre otros, y garantizando el ejercicio de defensa. Por tanto, en uso de sus facultades constitucionales y iniciativa de los diputados y diputadas, decreta la siguiente Ley Especial de Justicia Transicional, Reparación y Reconciliación Nacional. Título preliminar, capítulo único, disposiciones generales, objeto de la ley, artículo 1. La presente ley tiene por objeto regular la aplicación de la justicia transicional y restaurativa para la reconciliación nacional en aquellos actos delictivos ocurridos durante o con motivo del conflicto interno que vivió el país entre 1980 y 1992,
que configuraron crímenes de lesa humanidad y crímenes de guerra cometidos, tal y como se define en esta ley, independientemente del sector al que hubiesen pertenecido sus autores. Cualquier hecho que constituya crimen de lesa humanidad o crimen de guerra, fuera del periodo señalado en el inciso anterior, se juzgará en base a las disposiciones legales existentes al momento de la comisión del delito. Asimismo, se establecerán medidas para el cumplimiento de las obligaciones del Estado relacionadas con el derecho a la verdad, las garantías de no repetición y la reparación integral de las víctimas de graves violaciones a los derechos humanos y el derecho internacional humanitario cometidas durante dicho conflicto. Principios rectores, artículo 2. En la aplicación de la presente ley se observarán los siguientes principios. A. Principio de centralidad y participación de las víctimas. En la ejecución de los mecanismos de justicia transicional plasmados en la presente norma, se promoverá la efectiva participación de las víctimas, garantizando su dignificación a través de la satisfacción de su derecho a la verdad, la justicia, la reparación integral y las garantías de no repetición bajo condición de pluralismo y equidad. B. Principios de integridad. A fin de cumplir con el objeto de la presente ley, sus disposiciones serán interpretadas de manera integral y en armonía con la Constitución, los tratados internacionales en materia de derechos humanos, del derecho internacional humanitario y la legislación secundaria. C. Principio de respeto a las normas que consagran el debido proceso. Los procedimientos que se aplican en el marco de los mecanismos de justicia transicional contemplados en la presente regulación promoverán que cada persona disponga de las garantías de la presunción de inocencia y los principios del debido proceso, así como las reglas convencionales acordes a las leyes y la Constitución para el resultado judicial o administrativo sea equitativo y justo. D. Principio de imprescriptibilidad de los crímenes de lesa humanidad y crímenes de guerra. Los crímenes de lesa humanidad y crímenes de guerra cometidos en el contexto y razón del conflicto armado interno, independientemente del perjuicio causado a la víctima, son imprescriptibles. Por lo tanto, no podrá invocarse el transcurso del tiempo para evitar su investigación y juzgamiento. E. Principio de universalidad. La presente normativa en lo relativo a las medidas de investigación y juzgamiento será aplicable bajo el absoluto respeto a los principios y garantías del debido proceso y sin ninguna distinción a las personas que, independientemente del sector al que hubieran pertenecido durante el conflicto armado interno, hayan cometido los graves hechos delictivos a que se refiere el artículo 1 de esta ley. F. Principio de legalidad. Nadie podrá ser sancionado por una sanción u omisión que los tratados internacionales en materia de derechos humanos ratificados por El Salvador o la ley penal no hayan descrito en forma previa, precisa e inequívoca como delito o falta, ni podrá ser sometido a penas que no se hayan establecido con anterioridad. Los hechos constitutivos de crímenes de lesa humanidad y crímenes de guerra de conformidad a la ley y al derecho consuetudinario, además de ser imprescriptibles, deberán ser juzgados conforme a las leyes preexistentes. G. Principio de individualización de la responsabilidad. Es atribuible un hecho punible a un actor intelectual y material, así como al cómplice por su acción u omisión de la materialización del crimen. H. Principio de presunción de inocencia. Toda persona que se impute un delito se presumirá inocente mientras no se pruebe su culpabilidad conforme a la ley y en juicio público, al que se le asegurarán todas sus garantías necesarias para su defensa. Y principio de seguridad jurídica. Las decisiones y resoluciones judiciales firmes y ejecutoriadas adoptadas en aplicación a la presente ley, agotados que hayan sido todos los recursos legales existentes, tendrán efecto de cosa juzgada material como presupuesto de la seguridad jurídica. J. Principio de transitoriedad. En concordancia con el principio de legalidad, la aplicación de la presente ley en lo concerniente a la investigación y juzgamiento de los casos que sean cometidos a su régimen tendrán vigencia limitada en el tiempo y su implementación por medio de los mecanismos transicionales de verdad y justicia, reparación integral y garantías de no repetición, impulsando una efectiva consolidación de la paz
y reconciliación de la sociedad salvadoreña. Definiciones, artículo 13. En la presente ley se entenderá por crímenes de lesa humanidad cualquiera de los actos siguientes que se haya cometido por parte de un ataque generalizado sistemático contra una población civil y con conocimiento de dicho ataque: A, asesinato; B, exterminio; C, esclavitud; D, deportación o traslado forzoso de población; E, encarcelación u otra privación grave de la libertad física en violación de normas fundamentales de derecho internacional; F, tortura; G, violación, esclavitud sexual, prostitución forzada, embarazo forzado, esterilización forzada o cualquier otra forma de violencia sexual de gravedad comparable. H, persecución de un grupo o colectividad con identidad propia fundada en motivos políticos, raciales, nacionales, étnicos, culturales, religiosos, de género u otros motivos universalmente reconocidos como inaceptables con arreglo al derecho internacional en conexión con cualquier acto mencionado en el presente párrafo. I, desaparición forzada de personas. J, otros actos humanos de carácter similar que causen intencionalmente grave sufrimiento o atente gravemente contra la dignidad física o salud mental. Un solo acto puede constituir un crimen de lesa humanidad si ha sido cometido como parte de un ataque generalizado o sistemático contra la población civil. Crímenes de guerra: una infracción grave a las normas y costumbres del derecho internacional humanitario aplicable al conflicto armado interno acaecido en El Salvador, incluyendo los ataques a las personas que no participaron directamente en las hostilidades, los miembros de las Fuerzas Armadas que hubieran depuesto las armas y las personas puestas fuera de combate por enfermedad, herida, detención o cualquier otra causa, los atentados contra la vida e integridad física, especialmente el homicidio de todas sus formas, la mutilación, los tratos crueles, la tortura, los suplicios, la toma de rehenes, los atentados contra la dignidad personal, especialmente los tratos humillantes y degradantes, violación, esclavitud sexual, prostitución forzada, embarazo forzado, esterilización forzada o cualquier otra forma de violencia sexual de gravedad comparable, y las condenas y ejecuciones dictadas sin previo juicio ni respeto a las garantías judiciales mínimas dictadas por un tribunal legítimamente constituido, con garantías judiciales reconocidas como indispensables. Todos ellos comportamientos prohibidos en el artículo 3 común de los convenios de Ginebra de 1949 y su protocolo adicional 2 de 1977. Víctima: toda persona que haya sufrido daños individual o colectivamente, incluidas lesiones físicas o mentales, sufrimiento emocional, pérdidas económicas o menoscabo sustancial de sus derechos fundamentales como consecuencia de acciones que constituyan una violación manifiesta de las normas nacionales o internacionales de derechos humanos, tipificado como crimen de lesa humanidad o una violación grave de derecho internacional humanitario y marcado como crimen de guerra. También comprenderá a la familia inmediata hasta el 4º grado de consanguinidad y el 2º de afinidad, al conviviente debidamente comprobado, a las personas a cargo de la víctima directa y a las personas que han sufrido daño al intervenir para prestar asistencia a víctimas en peligro o para impedir la victimización. Una persona será considerada víctima con independencia de si el autor de los graves hechos a que se refiere esta ley haya sido identificado, juzgado, condenado, y de la relación familiar que puede existir entre el autor y la víctima. Justicia transicional: conjunto de mecanismos y medidas judiciales, políticas y administrativas para la consecución de la verdad, la justicia, la reparación y la garantía de no repetición implementadas por violaciones masivas de derechos humanos y infracciones graves al derecho internacional humanitario ocurridas en el pasado, que buscan garantizar la justicia, la reconciliación nacional y la paz. Derecho de la verdad: comprende una doble dimensión: es el derecho de las víctimas y a sus familiares a conocer la verdad con respecto a los hechos que dieron lugar a graves violaciones de los derechos humanos, así como el derecho a conocer la identidad de quienes los cometieron, así como también corresponde a la sociedad en su conjunto. Reparación integral: parte de la premisa que el pleno restablecimiento de las obligaciones de respeto y garantía requieren un complejo diseño de medidas de reparación que tiendan no solo a borrar las huellas
que el hecho delictivo haya generado, sino también comprensivo de las medidas encaminadas a evitar su repetición equilibrada y objetivamente. Las mismas no tendrán como principal objetivo las consecuencias materiales, sino que además se deberá trabajar en las medidas de resarcimiento y reivindicación. Garantías de no repetición. Es un concepto amplio que incluye el fortalecimiento institucional en cuanto a la garantía del pleno y restrictivo ejercicio de los derechos humanos y libertades fundamentales, preservando el reordenamiento institucional producto de los acuerdos de paz, la capacitación de derechos humanos, la promoción de las normas internacionales de derechos humanos en el servicio público, el cumplimiento de la ley y los servicios psicológicos y sociales. Memoria histórica. Está constituida en el contexto de la ley por los hechos históricos relacionados con el conflicto armado interno salvadoreño y con las violaciones a los derechos humanos y a las infracciones al derecho internacional humanitario cometidas durante el periodo establecido en la presente ley y que sean determinados por la verdad acreditada conforme a los principios del debido proceso. Título 1. Sistema Nacional para la Verdad, Justicia y Reparación. Capítulo 1. Consejo Nacional para la Reparación. Creación. Artículo 4. Créase el Consejo Nacional de Reparación para que en adelante podrá denominarse el Consejo Nacional o CONREPARA con una entidad de derecho público de carácter técnico de utilidad pública, con personalidad jurídica y patrimonio propio, con plena autonomía en el ejercicio de sus funciones, tanto en lo financiero como en lo administrativo y presupuestario. Tendrá su domicilio en la ciudad de San Salvador, pero podrá establecer dependencia en cualquier lugar del territorio nacional de acuerdo con las necesidades para cumplir sus objetivos. Integración del Consejo Nacional. Artículo 5. El Consejo Nacional estará integrado por A. Persona titular de la Procuraduría General de la República, quien ejercerá la presidencia y la representación legal del Consejo Nacional. B. La persona titular del Ministerio de Hacienda. C. La persona titular del Ministerio de Educación. D. La persona titular del Ministerio de Educación. E. La persona titular de la Comisión Nacional de Búsqueda de Niñas y Niños desaparecidos durante el conflicto armado interno. F. La persona titular de la Comisión Nacional de Búsqueda de Personas Adultas desaparecidas en el contexto del conflicto armado de El Salvador. G. 4 representantes de la sociedad civil vinculadas con la protección de los derechos humanos de las víctimas del conflicto armado interno. Al menos 2 de estas personas deben provenir directamente de las organizaciones de víctimas. Las personas representadas que integren el Consejo Nacional no podrán delegar sus funciones, salvo que por ausencia justificada no podrán acudir a la sesión o sesiones correspondientes. Las personas titulares de las instituciones públicas que integren el Consejo Nacional solo podrán ser sustituidas exclusivamente por la persona titular de la subsecretaría o el viceministerio correspondiente. Los representantes de la sociedad civil tendrán sus respectivos suplentes, quienes serán designados al momento de su nombramiento. El mandato durará 5 años y no se admitirá reelección para las personas representantes de la sociedad civil, mientras no se nombren o elijan nuevos representantes. Aquellos a quienes le finalice el plazo continuarán en sus funciones hasta que se incorpore la persona designada para el nuevo periodo. Las personas representantes de las organizaciones de la sociedad civil deberán acreditar la personalidad jurídica de la organización a la que pertenecen ante el presidente de la República y de cumplir los requisitos legales y reglamentarios serán juramentados por esto. Las personas representantes de la sociedad civil serán nombradas por el presidente de la República, cada una de una terna integrada por personas candidatas propuestas por organizaciones de víctimas u organizaciones vinculadas con la protección de los derechos humanos de las víctimas. El presidente de la República no podrá vetar la terna. Se dará preferencia a una
composición con paridad de género. La representación proveniente de las organizaciones de la sociedad civil es incompatible con el ejercicio de funciones públicas. Las decisiones se adoptarán por mayoría simple, al menos 2 votos provenientes de las personas representantes de las organizaciones de la sociedad civil vinculadas con la protección de los derechos humanos de las víctimas. Papel de la Procuraduría para la Defensa de los Derechos Humanos. Artículo 6. La Procuraduría para la Defensa de los Derechos Humanos, por medio de su titular, estará especialmente facultada para velar por el cumplimiento de la presente ley y asistirá con voz y sin derecho a voto a la reunión del CONREPARA. Papel de la Universidad de El Salvador. Artículo 7. La Universidad de El Salvador, por medio de su titular o de su delegado o delegada, podrán participar como observador con derecho a voz y sin derecho a voto en las reuniones del Consejo Nacional. Atribuciones del Consejo Nacional. Artículo 8. El CONREPARA tendrá las siguientes atribuciones. A. Diseñar, consultar, adoptar, modificar y difundir la política nacional de reparación integral para las víctimas del conflicto armado. B. Diseñar, adoptar y desarrollar medidas, planes y programas de reparación integral a favor de las víctimas beneficiarias de la ley. C. Administrar el registro oficial de víctimas del conflicto armado y coordinar con los registros existentes. D. Ejecutar por sí mismo o a través de las instituciones públicas y privadas nacionales o extranjeras que considere convenientes las medidas y programas de reparación integral establecidas con la presente ley. E. Vigilar y asegurar la coherencia de las distintas políticas, decisiones y acciones públicas orientadas a garantizar el acceso a la justicia de las víctimas amparadas por esta ley, así como subsanar las omisiones en que se hubiesen incurrido los servicios públicos relacionados y emitir las recomendaciones pertinentes para tal efecto. F. Supervisar el establecimiento y funcionamiento del Centro de Documentación de la Memoria Histórica. G. Evaluar anualmente la inversión social y las prioridades de inversión en el presupuesto de ingresos y egresos de la administración pública y emitir las recomendaciones necesarias que señalen pautas y buenas prácticas para el efectivo cumplimiento y pleno de goce de los derechos de las víctimas reconocidos por esta ley. H. Adquirir y contratar los recursos, bienes y servicios que sean necesarios para el logro de sus políticas, planes y programas de trabajo. Y establecer convenios de cooperación con entidades nacionales e internacionales por el cumplimiento de sus objetivos. J. Rendir anualmente informes sobre el estado de los derechos de reparación integral de las víctimas del conflicto armado a la Asamblea Legislativa, junto con su informe de labores, así como investigar aspectos específicos relacionados con el cumplimiento de estos derechos. Los informes e investigaciones serán de acceso público y se promoverá su difusión. K. Proponer a la Asamblea Legislativa el establecimiento de fechas conmemorativas en beneficio de las víctimas para el fomento de la memoria histórica, así como el otorgamiento de títulos honoríficos propuestos por el Centro de Documentación. L. Elaborar y decretar su reglamento interno y de funcionamiento. Obligación de colaborar con el CONREPARA. Artículo 9. Todas las secretarías de Estado y demás entidades del órgano ejecutivo están en la obligación de colaborar con el CONREPARA en el cumplimiento de sus responsabilidades. Dirección ejecutiva. Artículo 10. El CONREPARA contará con una dirección ejecutiva designada por el mismo, que será responsable de ejecutar las directrices emanadas del Consejo Nacional, así como de administrar, organizar y dirigir las unidades operativas para el cumplimiento de los objetivos de la presente ley. La dirección ejecutiva tendrá a su cargo
el registro de víctimas y el fondo de reparaciones. Además, deberá coordinar con aquellas instancias creadas previamente para garantizar la reparación integral a las víctimas del conflicto armado, en virtud de sentencias internacionales que obligan al Estado de El Salvador en el marco de esta ley. La Dirección Ejecutiva tendrá a su cargo la gestión de la plataforma de información que integre, desarrolle y consolide la información relacionada con el monitoreo, seguimiento y evaluación del cumplimiento de las responsabilidades atribuidas en el marco de la presente ley. El cargo de dirección ejecutiva es incompatible con cualquier otra actividad remunerada, excepto el ejercicio de la docencia. Leído hasta el artículo número 10, presidente.